¿Ya se te olvidó? Ya se me olvidó. Hola Founders, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Y hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a todos ustedes que ya han emprendido les va a resonar mucho. Y es de empleado a emprendedor, ¿no? Cómo dejar la seguridad y apostar todo por tu visión y qué retos nos vamos a encontrar en el camino. Y bueno, para eso vamos a tener a Rob, que nos va a estar contando mucho de sus experiencias, que tuvo muchísimos años en el mundo corporativo y hoy es un emprendedor hecho y derecho. Y para abrir el tema, quiero contarles la historia de Whitney Wolfe, que para quien no la conozcan, Whitney Wolfe era una chava que trabajaba en Tinder, esta aplicación de citas, ¿no? Y en Tinder, pues, la verdad es que estaba muy segura, tenía un puesto buenísimo, ganaba muy bien, ¿no? Todas las bondades de trabajar dentro de una empresa. Pero de repente empezó a ver como, bueno, ya cuenta que hubo un poco de toxicidad en el ambiente, empezaron a haber algunas demandas con la empresa, cosas que le empezaron a molestar mucho, y a ella se le ocurrió una idea, que era, bueno, ¿qué tal que le diéramos un twist a este tema de los dating apps, de las apps para citas, y hacemos que las mujeres sean las que toman la iniciativa? Y así es como nace Bumble. Okay. Y Bumble es una aplicación que explotó, ¿no? Y que la verdad es que se hizo exitosísima. Y tanto así que Whitney Wolfe se convirtió en la primera, bueno, más bien en el emprendedor más joven en llevar a una empresa a la bolsa. Wow. Y a mí me encanta esta historia porque pues es una gran historia de éxito, ¿no? De dejar la comodidad de estar en un puestazo en una súper empresa en alto crecimiento para apostarlo todo para una idea que estaba bastante loca y que, bueno, hoy le funcionó. Y a todo esto, mi Rob, yo sé que tú tienes una historia, pues, de ese estilo, ¿no? De que la verdad es que tenías una vida súper cómoda, hasta donde yo entiendo, como empleado en el mundo corporativo, y de repente te decidiste meter a este mundo. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo fue eso, y me gustaría que me describieras cómo eres tú profesionalmente y cómo eras antes de entrar a este mundo del emprendimiento. Wow, qué preguntas tan intensas. Sí, fíjate que oyendo la historia que nos traes, sí me despertaste un montón de asociaciones. Curiosamente que no las traje preparadas para esta plática y que la verdad es que creo que si lo hubiera pensado mejor, pues hubiera estado mejor. Porque durante mucho tiempo di una conferencia en el TEC para todos los que iban a graduarse, que se llamaba algo así como cómo prepararse para la vida laboral, donde justo les decía que lo más importante era tomar la decisión de si voy a ser empleado, si voy a ser empresario, o sea, son decisiones que yo creo se tienen que tomar antes de empezar 100%. La vida laboral. Y el TEC es una escuela que impulsa mucho la parte del emprendimiento, pero no es tan normal eso, ¿no? No es tan normal, ¿no? Y sí, exactamente. O sea, uno pensaría que no les iba a decir nada nuevo a estudiantes del TEC de noveno y les movía durísimo el piso, ¿no? Y entonces en la plática siempre llevaba algunos temas o algunos ejemplos de personas que habían tenido muy claro lo que querían ser en la vida y cómo otros no lo tenían tan claro y la verdad es que pues al final las cosas se pagan, ¿no? En mi caso personal, un poco siento que no era tan normal cuando yo salí de la universidad hace algunos años. No era tan normal que tuviéramos esa clase de reflexiones, como que nada normal. Salías directo a la chamba, ¿no? Sí. Y entonces, a ver, yo empecé la Ibero ya trabajando, ¿no? O sea, yo trabajé desde antes de la Ibero, ¿no? Okay. Y entonces... ¿Y qué estudiaste? Relaciones industriales. Okay. Y entonces, pues ya en la prepa yo hacía mi horario de prepa, me iba a trabajar en la tarde, trabajaba todos los fines de semana, era especialista de jazz y salsa en una tienda de discos. No me digas. Sí. Wow. Entonces era un melómano brutal y entonces me sabía todo lo que había de jazz y todo en esas épocas, y entonces era el que decidía las compras de los discos de salsa y jazz en esa cadena de tiendas, ¿no? Digo, de discos. Y después entro a la Ibero y al segundo semestre ya entro
a un trabajo formal relacionado con recursos humanos en el segundo semestre, ¿no? Y entonces, pues les llevaba una ventaja a mis compañeros impresionante, claro, ¿no? Y antes de salir de la Ibero, es decir, antes de los 22 años, yo ya tenía un puesto gerencial wow, en una empresa de más de 1,500 empleados. ¿Cómo? Negociando con sindicatos, ¿no? Mi mente, tú hice todo lo contrario a ti. Yo me gradué y apenas estaba empezando a freelancear haciendo logos. Pero ¿cuál es el asunto? Que nunca lo reflexioné, María, ¿no? O sea, el asunto es que, a ver, si te llegan los 22 años con un puesto gerencial en una empresa de más de 1,500, negociando con sindicatos, etcétera, lo que menos piensas es que a lo mejor había alguna otra alternativa, ¿no? Claro. O sea, lo que piensas es que ya estás hecho, ¿no? O sea, pero es muy admirable eso, o sea, no cualquiera lo logra. Sí, la verdad es que sí fue una carrera meteórica. Y a partir de ese momento, pues muchos años fue solamente ir creciendo el tamaño de dirección de recursos humanos que iba manejando, ¿no? Porque ya no podías subir a otro puesto. Además era diferente, difícil, porque de recursos humanos pues no es tan común llegar a una dirección general, pero tarde o temprano llegué y bueno, pues mi último puesto corporativo fue dirigiendo una editorial en el Grupo Santillana y muchos años después, o sea, muchos años es, pues no sé, 20 años, ¿no? No, pues sí, como 25 muchísimos años, ¿no? ¿Y qué escala tiene esta empresa, la editorial? No, pues el grupo es un grupo internacional, es parte de un conglomerado de medios español muy muy fuerte que tiene el diario El País, varios canales de televisión en España, inversión importante en la radio aquí en México, pues las editoriales de texto fueron durante mucho tiempo la parte que les daba más flujo, etcétera. No, era un monstruo de empresa, ¿no? Tenía presencia en todo el mundo, etcétera, ¿no? Y entonces hasta ahí estaba. Pero lo que te quiero decir es que más o menos, a ver, yo me titulo con una tesis que era poner una empresa de capacitación a partir de la identificación de las necesidades específicas de las empresas con un rollo que parecía mucho a los algoritmos de hoy, ¿no? O sea, a ver, pues ¿qué cultura tienen las empresas? ¿Qué retos tienen? ¿Cuáles son los perfiles de las personas? ¿Cuáles son las diferencias entre perfiles y tal? Pues eso debería ser la capacitación. Claro, o sea, era todo un asunto algorítmico y con esa tesis me recibí y curiosamente en mi ponencia de titulación me preguntó el de la carrera, ¿no? El director de la carrera, oye, ¿y por qué poner una empresa? ¿Por qué no hacer todo eso dentro de una organización? Es más, en la organización que trabajas, ¿no? Y yo, caray, no se me había ocurrido. Yo ya tenía la vena emprendedora aún trabajando en un corporativo, haz de cuenta, claro, ¿no? Entonces era muy chistoso porque siempre la tuve, o sea, siempre desde mi titulación, ¿no? Y entonces, pues esta vena emprendedora estuvo presente siempre. Todo el tiempo yo estuve diciendo, oye, esto podría ser un negocio, esto debería ser una empresa, esto que yo no recibo bien como de los proveedores, yo podría poner una empresa que proveyera. Oye, pero ¿en qué momento? Y eso que dices creo que es súper común con los emprendedores, pero ¿en qué momento dijiste, o sea, no dijiste, empezaste a pensar ya en serio de sí debería de emprender? O sea, ¿cómo fue esa transición? O sea, hice varios intentos estando dentro del mundo corporativo, okay, ¿no? Entonces, esta idea, varios años después, cuando la retomé, estaba en la tercera empresa de seguros en la que trabajé. Yo creo que 10 años después retomé la idea y quise poner un negocio que era, pues, como una búsqueda de soluciones de desarrollo para empresas y bueno, pues solamente hice algunos escarceos, empecé a hacer publicidad, lancé como que la marca y todo, pero no avanzó mucho, ¿no?
Y ya después hice otra empresa también. O sea, hice dos intentos, pero estando en el mundo corporativo es muy difícil. Bueno, cuando menos a mí me resultó muy difícil que tener como que el tiempo de espera de que despegara la empresa de afuera como para salirme y cosas claro. así. Tenía una serie de compromisos familiares, ¿no? Pues niños que querían comer todos los días, y cosas así, que entonces me mantenían en el trabajo corporativo, ¿no? Pero siempre, bueno, estuvo la de la tesis y después el intento doble de poner estas empresas, ¿no? Ok. Y, o sea, cuéntame ya un poquito más cómo fue cuando sí ya te saliste del mundo corporativo. O sea, ¿en qué momento tomaste esa decisión ya de me voy de aquí, dejo mi red de seguridad, a ver si los niños comen sí. y me voy a armar lo mío? Ya los niños ya no estaban tan chiquitos, entonces ya podían más o menos valerse por sí mismos. No, una todavía no se valía por sí mismo. Pero justo cuando salgo del puesto de dirección general, durante el puesto de dirección general, que era una empresa dentro de un gran corporativo de muchas otras empresas, pues la verdad es que yo sentí que la idea de independencia para tomar grandes decisiones en un puesto de dirección general, de todos modos no estaba, ¿no? Porque había muchas fuerzas corporativas que tenían que validar lo que tú presentaras, etcétera. Pues había muchas funciones corporativas de las que yo dependía que tenía que convencer, ¿no? Y entonces, oye, fíjate que tengo la idea de cambiar esto en mi empresa, etcétera. Pues platica con el de recursos humanos, platica con el de finanzas. Pues a ver, ve a hablar con el de contraloría, a ver, haz una junta, preséntanos a todos, etcétera, etcétera. Era muy complejo, claro, actuar con la velocidad que yo quería actuar, ¿no? Entonces, pues salgo de ahí convencido que el mundo corporativo no me iba a llenar esta necesidad de pensar, crear y ejecutar, ¿no? Sí. Ir a mi ritmo, no iba a ser posible. Ya había hecho lo que también muy pocos directores de recursos humanos hacen, que es pasarse a una dirección general de una empresa, y aún así no lo había logrado, ¿no? Claro. Y entonces, pues dije, pues si no lo logré, si ya no hay, o sea, tenía yo como 3 opciones vocacionales, ¿no? O me meto más al mundo de los libros y entonces me vuelvo un editor que tenía pues poco tiempo, estaba en la parte staff de la empresa, entonces pues sí sabía, pero pues no para dirigir, o sí, pero no para pelear con los que ya llevaban 40 años, ¿no? O me vuelvo director general de otras empresas, o me salgo y empiezo a poner cosas, ¿no? Y entonces decidí la tercera y ahí fue cuando... ¿Y tuviste miedo? No, fíjate que yo no. O sea, se dio. Se dio y mi salida no fue tan traumática porque salí a asociarme con unos amigos que ya tenían un despacho de consultoría y entonces me ofrecieron una parte de la sociedad. Me salí y pues... Caíste en blandito. Caí en blandito. La verdad es que los ingresos eran muy parecidos. Pues ellos tienen un renombre impresionante, etcétera. Pero las relaciones de sociedad no funcionaron. Okay. Y ahí sí fue el verdadero salto. Ese es otro tema. Entonces, cuando me doy cuenta que ya no, o sea, son amigos todavía, pero no éramos buenos para ser socios, claro, ¿no? Y entonces salgo de ese pues, gran paracaídas que tuve y ahora sí a hacer cosas parecidas a las que hacía con ellos y otras ideas de negocio que tenía, y esa segunda parte fue la más difícil. Ahí sí fue la compleja. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿y dificultades económicas pasaste por todo eso? ¿O no? Por todo eso, sí, wow. sí, sí tuve una etapa muy compleja en términos de ingresos, pero muy compleja, y bueno, pues ya pasó, ya quedó atrás y todo, pero no es fácil, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo reaccionó tu familia? O sea, ante toda esta situación de cambio. Eso es una parte muy importante. Yo creo que es fundamental tenerlo platicado, ¿no?
no solamente son las expectativas que tú tienes sobre tu vida y sobre tu vida laboral, sino también las expectativas que tu pareja y tu entorno tienen de ti y del rol que juegas dentro de la familia y dentro de, pues, del mundo, ¿no? Claro. Y de lo que ellos les satisface que haces o lo que sea, ¿no? Y yo creo que ese fue un reto que no estaba suficientemente platicado, ¿no? O sea, uno se sale y dice, pues voy a poner un negocio, pues ahí cuando sales, pues le va más o menos bien, pues entonces no digo nada, pero cuando empieza a haber riesgos y no está suficientemente negociado o preparado o estructurado y negociado, pues o sea, hay expectativas de la otra parte que no se están cumpliendo y que pueden ser muy peligrosas. Claro. Sí, no exactamente solo por eso, pero creo que sí fue una de las cosas que generaron un rompimiento irreversible con mi pareja, ¿no? Okay. Entonces ahí, vamos, así me encantaría decir en este podcast, no, me costó hasta el matrimonio y todo. No tanto, pero sí contribuyó a que ya no hubiera. Es que es durísimo, sí, porque es muy o sea, es un cambio de estilo de vida cañón. Tú ya mencionaste lo económico, que yo creo que eso a cualquier pareja le puede pesar mucho. Exacto. Pero también un tema de tiempo, de pedalearle durísimo y que no se vean las cosas, ¿no? De mucha frustración. Sí. Y yo creo que en ese momento necesitas mucho apoyo de tu pareja. Completamente. Y la pareja también se siente frustrada. Y entonces puedo ver por qué ese choque puede ser fuerte para la familia. Es muy fuerte. Es una de las cosas, yo creo, más complejas si no están negociadas con anticipación. Claro. Y si no es parte de un proyecto de vida. Porque al final acaba siendo como eso, ¿no? Pues Roberto decide irse y pues ¿dónde están todo lo que habíamos platicado juntos? ¿Dónde está la idea que teníamos, etcétera? Sí, no puedo decir, oye, pues es que no lo aceptó, ¿no? No, o sea, yo creo que me faltó negociarlo, me faltó platicar más, etcétera, claro, etcétera, porque pues es responsabilidad del que toma la decisión, digamos, ¿no? Sí, y este tema también para las mujeres emprendedoras creo que puede ser un arma de dos filos, claro, ¿no? O sea, dejar el mundo corporativo como mujer, asumiendo que tienes hijos, pues por un lado puedes obtener más libertad, más flexibilidad, estar más en casa, entonces es una parte bondadosa. Por otro lado, pues te puedes estar chutando 12, 14, 16 horas de trabajo diario, estrés, no, o sea que puedes estar pero no estar. Entonces también creo que allí en el tema del género puede haber algo que impacta fuerte en cómo el founder hace esa transición. Sí, completamente, ¿no? Sí. O sea, al final hay una negociación de facto de los roles que juegas en una pareja y de la contribución que tienes en la satisfacción de la pareja, en la realización de los mismos y en el manejo financiero. Y esos tres elementos deben estar perfectamente armonizados, ¿no? Ya sea que la emprendedora sea la mujer o el emprendedor sea el hombre, no importa. O sea, en realidad lo que valen son los valores que están detrás de cada uno de los roles. Oye, es que tú estás en la empresa porque le das seguridad, le das solidez económica, le das no sé qué. Y yo estoy en el negocio porque tengo libertad, porque estoy preparando el futuro de la economía familiar o lo que sea, ¿no? Pero hay valores detrás, claro, que están en juego, que son los que hay que platicar. Sí, que incluso hay como matrices, ¿no? Que luego sirven para tomar este tipo de decisiones, de las de pros y contras y todo eso, pero tomando en cuenta los valores, te estás yendo por dinero, te estás yendo por perseguir algo, un tema de trascendencia, un tema de autoridad, ¿no? Creo que también entender bien los drivers de por qué estás tomando esa decisión y darle el espacio a tu pareja y decir, oye, tiene que ser una decisión entre ambos. Exacto. Sí veo que es bien importante y me atrevo a decir que tal vez mucha gente no lo ve así porque dicen como, oye, pues es que necesito el apoyo porque estoy dando este paso, ¿no? Pero al final pues le afecta a todos. Le afecta a todos, pero acabas de tocar un punto bien importante. A ver, me estoy recordando que una de las cuestiones que yo planteaba en esta conversación con los chavos del TEC era que yo comparaba no mi generación, sino la generación de mi papá, ¿no? Cuando mi papá salió del poli como arquitecto, entonces tenían los datos súper frescos, salían en ese momento cada año no sé cuántos
cientos de miles o decenas de miles de profesionistas contra los profesionistas que salen hoy de la universidad cada semestre. El chiste es que en la banda del primer trabajo hay más de 20 millones de mexicanos, ¿no? Okay. Entonces la competencia de la banda de ese primer trabajo es muy grande. Y más si tomas en cuenta que la economía no ha crecido claro. más que a tasas del 2% en los buenos años, ¿no? Claro. Entonces, en una economía prácticamente igual, se han ido incorporando un montón de mexicanos más y por lo tanto, pues la competencia es muy fuerte y los salarios cada vez menos, porque claro, hay una cuestión de oferta y demanda clarísima, ¿no? Y entonces, cuando te planteas este escenario, o sea, según yo, la decisión acaba siendo una decisión de valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores que tengo más arraigados para que esos sean los que vayan a tener los drivers de mi orientación vocacional, ¿no? Y todo esto va porque dijiste que pues hay que considerar en estas pláticas de la pareja esta parte de los valores. Y en efecto, porque si tú al final dices, oye, no, pues es que el rol que me toca, yo quiero ser empresario, pero el rol que me toca es el de la seguridad y no me voy a mover porque me toca ese rol, ¿qué crees? El valor de lo que está abajo del empresario, que es el sentido de propósito, el del impacto social, el de la rapidez de la ejecución, el de la libertad, el de la creatividad. O sea, hay un montón de cosas que están relacionadas con el trabajo de un empresario. Esos no se van, María. Claro. Esos no se van. O sea, claro. Lo que quiero decir es que no, el rol puede ser lo que ya está construido, pero desde donde tienes que platicar es desde los valores. 100%, siempre. 100%. Siempre. Ajá. Claro, eso se me hace interesantísimo. Sí. Oye, y a ver, cuéntame un poco de cómo pasa esta transición en donde tú cuando te vas a salir y vas a dar como el paso al abismo, tienes una idea de cómo va a ser esta transición, ¿no? Y obviamente cuando llegas, pues la realidad es otra. ¿Qué pensabas tú ese primer año? O sea, decías... y no me refiero cuando entraste a la consultora que nos contabas, que ahí claramente no había tanto tema, ¿no? Pero ya cuando te empezó a ir mal o difícil, ¿pensaste en tirar la toalla? ¿Dijiste me regreso? O sea, ¿qué ideas pasaban por tu mente? No, yo creo que además, casi se está convirtiendo en una plática para las parejas de los empresarios. pero no, yo creo que en el fondo el empresario jamás tiene... Bueno, yo no reconozco el miedo. O sea, yo no me angustiaba demasiado, ¿no? Yo sabía que el asunto es trabajar todos los días en una idea que sea consistente, bien planteada y todo, y que iba a salir tarde o temprano, ¿no? ¿Y si crees que todos los emprendedores piensen eso? Yo creo que, y eso es por eso yo digo que iba a ser como para las parejas, porque yo creo que sí tenemos esa predisposición y se agota por los temores de las presiones del entorno. Claro. ¿No? Uno tiene que ser muy fuerte y tiene que tener pocas... pues ahora sí que dar poca cabida a esas presiones, ¿no? Pero si te enganchas, te mueres, ¿no? O sea, si de verdad tú compras la desesperanza del entorno, estás como que validando A ver, por ejemplo, yo ahorita ni siquiera me pesa, es más, nunca me pesó, pero no es fácil decir, oye, yo fui director general de una empresa y ahorita no tengo un peso, ¿no? Claro. O no soy nada, no soy nada en el estatus corporativo, ni tengo el pronombre de la organización, ni mucho menos. Y entonces, si esas cosas todavía te pesan, si te pesa el estatus, si te pesa, si tu valía está puesta en lo que piensan los demás y en el valor que le dan a lo que pues antes fuiste, etcétera, etcétera, te va a costar el doble de trabajo, claro. ¿no? Está súper interesante cómo lo estás proponiendo. Sí, yo creo que, a ver, no sé, habría que preguntarle a muchos emprendedores. Yo tampoco recuerdo, no, sí tuve miedo en algún punto. Pero al punto de tirar la toalla, no. El único momento en el que sí lo llegué a pensar fue varios años después de que empecé, que los problemas ya se habían acumulado
Y sí llegó un momento que dije, oye, ¿vale la pena tanto estrés? No, Sí. pero además creo que esos puntos también de inflexión que los platicamos en algún otro episodio pasado son los que de repente te hacen dar saltos cuánticos, ¿no? Que dices, no, algo estoy haciendo mal y tengo que revirar. Pero sí, al principio yo creo que es mucho grit, ¿no? O sea, Sí, mucha tenacidad. completamente. El grit es lo que te mantiene, pero como lo dijimos en este episodio, sí tienes que tener claro hasta dónde, ¿no? Claro, poner tus límites. Poner tus límites de tiempo, de ingresos, etcétera. Y yo creo que insisto, o sea, bueno, tengo la fantasía, ¿no? De que si yo lo hubiera platicado más con mi pareja, hubiera estado más negociado con mi pareja, etcétera, etcétera, me hubiera ido mejor inclusive, ¿no? Porque trabajas desde un piso de más confianza. Claro. Puede ser un plan hecho entre dos en lugar de uno solo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que sí, dentro del plan sí debe haber una mirada de tu bienestar, ¿no? O sea, poner una empresa es importante, pero primero tienes que estar tú bien. Sí. O sea, ¿cómo pongo una empresa que me vaya a dar tantos ingresos en 2 o 3 meses? ¿Cómo le hago que yo pueda darme esta vida? ¿Cómo le hago que yo pueda trabajar estos tiempos? ¿Y qué rituales tienes que tener? Sería bueno hacer un episodio de eso, ¿no? ¿Qué rituales tienes que tener para que entonces puedas mantener eso? Porque van a haber puntos en los que vas a sacrificar cosas, ¿no? O sea, eso es un hecho. Yo no creo que exista la utopía del emprendedor todo el tiempo. Sí creo que puedes llegar a un muy buen punto en donde balancees muy bien, pero van a haber subidas y bajadas y eso es un hecho. Sí, exacto. Oye, ¿y cuál fue la primera validación en la que ya dijiste, esto sí, en serio, sí me va a pegar? Yo creo que la satisfacción de los clientes. Ok. O sea, el otro día estaba escuchando de nuevo uno de nuestros episodios y había una frase que habíamos mencionado que era la importancia del impacto que generas en el cliente. Yo creo que darte cuenta de ese impacto a mí me llena muchísimo. Sí, totalmente. Sí, entonces cuando recibo agradecimientos, cuando la gente dice, oye, sin ti no lo hubiera podido lograr, cuando dice, oye, pues era este director comercial, ahora soy este director comercial gracias al Zain, etcétera, etcétera, a mí me llena muchísimo. Claro, y digo, esto sí tiene cabida, ¿no? Claro, estoy de acuerdo. Sí. Oye, ¿y qué, o sea, ya como dejando algún accionable, qué error o qué errores cometiste al inicio, así en los primeros meses, que hubieras hecho diferentes hoy sabiendo lo que sabes? Sí, un poquito esto que o sea, sí tener un plan muchísimo más detallado, que el plan no tuviera como driver el voy a demostrar que sí puedo. Que muchas veces es el driver. Que ese es el driver muchas veces, sino que, insisto, poner en el centro primero a ti y a la gente que importa, ¿no? O sea, en pocas palabras, cuando hay un reclamo de bienestar o de seguridad, etcétera, de tu pareja, es un reclamo completamente válido que tiene que ponerse en el centro de tu planeación, ¿no? O sea, claro. ¿Cómo pongo un negocio que no afecte, o más bien que contribuya a lograr estas expectativas de mi pareja, de mi familia, de mí mismo? ¿Cómo tengo un negocio que genere lo suficiente para que estés bien, ¿no? Entonces, tu bienestar, yo ahora pondría mi bienestar más al centro, ¿no? Que antes. Me encanta. Y creo que eso, o sea, platicando con otros empresarios, siento que es algo que llega un poco con la edad, ¿no? O sea, creo que cuando tienes a un empresario más joven, muchas veces sacrifican el bienestar por el crecimiento de la empresa o por el crecimiento profesional. Y entre más vas creciendo en edad, más empiezas a valorar la parte del bienestar. ¿A ti te resuena eso? No. No. Pero más bien al contrario. Siento que justamente si lo haces desde joven deberías ponerte en el centro, porque lo que sí creo es que hay el riesgo de construir un patrón. O sea, no me importa si de repente me va a ir mal, esto va a salir, eso puede convertirse en un pensamiento. No, pero es un arrepentimiento. A ver, no lo estoy justificando, yo no estoy diciendo que estoy bien hacerlo cuando eres joven. Creo que, o sea, cuando yo platico con empresarios
mucho más grandes que yo, me dicen, un gran arrepentimiento que tengo es que no puse mi bienestar en el centro y ahora lo pongo. Perfecto. ¿No? Sí. O sea, como que yo creo que de jóvenes muchas veces se deja al lado el bienestar, como que hay mucha sed de crecimiento y hay que cuidarlo. No, entonces te entendí mal. Sí, perfectamente. Sí, yo mismo me arrepiento y yo mismo lo hubiera hecho diferente. Sí, o sea, como tip, se tiene que poner el bienestar en el centro. En el centro, me encanta, es un súper buen tip. Sí. Oye, ¿y qué no cambiarías por nada del mundo respecto a ser empresario? Pues la verdad es que yo soy muy trabajador por sí, ¿no? O sea, hay una cuestión que yo creo que también pocas veces se habla, y es que yo veo como que el pensamiento de quienes trabajamos en el mundo corporativo viene por baches y se acaba. O sea, sí puedes estar medio preocupado, pero sales de la chamba y se acabó la chamba. Cuando eres empresario, la chamba nunca termina. Nunca termina, sí. Y el pensamiento está ahí permanente, etcétera, ¿no? Entonces, este pensamiento en alguien además tan trabajador como yo, pues hace que yo esté súper metido en la chamba muchas horas, ¿no? Pero para mí no me pesa, ¿no? O sea, la verdad es que cuando platico con mi actual pareja y ella me dice, oye, es que trabajas un montón, pues sí, pero es que, o sea, es como aprovechar el tiempo libre. O sea, si tengo tiempo libre me pongo a trabajar. Me pasa idéntico también con mi esposo. Y entonces, pues así es. O sea, ni me pesa. Descanso trabajando, digamos. No me distraigo trabajando. Y entonces, hoy, por ejemplo, aunque trabajo muchas horas, pues puedo hacer ejercicio cañón. Puedo cumplir cualquier meta deportiva que me ponga. Aprendo todo el tiempo de mis clientes y de lo que tengo que estudiar para mis clientes. Trabajo en lo que me gusta, recibo pues esta retroalimentación positiva cuando trabajamos bien con los clientes, que procuramos hacerlo siempre, etcétera. ¿Qué no cambiaría? Pues todo eso. Claro. Todo eso. O sea, es el dictar tu vida. Exactamente, es muy rica mi vida. O sea, yo hoy digo, es muy rica mi vida. Oye, ¿y hay algo que todavía extrañas del mundo corporativo? No. Nada. Yo creo que nada. Wow. Sí, no. O sea, a ver, puedo recordar cosas muy bonitas y muy padres, ¿no? Porque, pues, digo, me tocaron buenas épocas en la economía mexicana y me tocaron juntas de planeación en cruceros. O sea, estaba en muy buenos niveles corporativos, de los que somos muy consentidos, cosas así. Pero nada de eso estaba tan ligado a mis drivers. Y por eso lo recuerdo con mucho cariño, pero no lo extraño. Wow. Sí, no lo extraño. Yo creo que no extraño nada. Oye, ¿y qué? O sea, pensando que hoy platicaras con una persona que estaba en tu posición, ¿no? Uh-huh. Que le está yendo muy bien en el mundo corporativo, tal, y quiere dar este salto, pero como que no se atreve. ¿Qué le aconsejarías? ¿Cuándo es ese momento? ¿Cómo sabes cuál es el momento en el que sí ya deberías de dar el salto? A ver, hay una serie de reflexiones que haces como emprendedor que muy pocas veces hacemos, que son como dilemas, ¿no? Oye, ¿tengo que emprender solo o acompañado? ¿Tengo que tener control de una empresa o la puedo estar compartiendo ese control? ¿Puedo tener inversionistas o no puedo tener inversionistas, etcétera? Si nosotros planteáramos esos dilemas antes de salirnos y tuviéramos soluciones estando dentro de las organizaciones, todos los que hacemos ese salto podríamos tener saltos muy positivos. Es decir, oye, ¿por qué tengo yo que salirme si puedo empezar con un socio externo al cual, si yo tengo unos ahorros, darle una parte de esos ahorros como un pequeño sueldo para que echen a andar la empresa, y después, cuando lleguemos a tales objetivos financieros, pues me salgo, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas soluciones si los dilemas de constitución de una empresa están resueltos, que muy pocas veces se reflexionan. Claro. ¿No? Entonces, como tip, podría dar ese. Si quieren salirse de una organización, que es completamente válido, hagan un análisis de lo que te vas a enfrentar, tomas decisiones y planteas una ruta de acción. ¿Y hay un libro, ¿no?, que habla de eso? Sí, hay un libro que se llama Los dilemas del emprendimiento. No, de los fundadores, que se me acaba de olvidar. The Founder's Dilemma. Sí, The Founder's Dilemma, pero no me acuerdo ahorita el autor.
The Founder's Dilemma, y habla de eso, ¿no? Entonces, si tú resuelves esos dilemas antes y le pones una ruta de acción, te va a ir muy bien. Encontrar el cómo sí, porque justamente cuando yo hace rato hablaba, ¿no? De hacer tus pros y tus contras y todo eso, pero lo que tú dices me parece mejor. O sea, sí hay que identificar los por qué sí y los por qué no, pero luego los por qué no los puedes transformar en un cómo sí. En un cómo sí que tenga una ruta de acciones, y después esa ruta de acciones ir con la familia y negociarla. Claro. ¿No? Y entonces decirle a tu pareja, a tus hijos, etcétera, esta es la ruta y voy a llegar acá y todos vamos en el barco y apóyenme y yo lo seguiré apoyando, y como ven ustedes no va a haber riesgo, tú no vas a dejar de ir al centro, tú vas a poder hacer esto, tú vas a comer, a ti que te encanta, pues tú vas a comer, etcétera, etcétera, y creo que también transmitir eso, o sea, sobre todo cuando naces empresario, no lo tienes que ir negociando todos los días, porque ya naces empresario, digamos, ¿no? Pero cuando tienes que hacer ese cambio, es necesario platicarlo con toda la familia y plantear. Y más cuando eres la persona que genera más ingresos de la familia, o sea, como el sustento económico de la familia, ¿no? Exactamente, más cuando sucede eso. Oye, ¿y esto es para todos? O sea, ¿qué habilidades me dirías tú que son imprescindibles para hacer el salto del mundo corporativo a ser founder? Yo creo que no es para todos, pero tampoco es para todos el mundo corporativo. O sea, yo creo que hay más personas equivocadas vocacionalmente hablando en el mundo corporativo que en el mundo empresarial. Ah, ¿sí? ¿Lo ves así? Yo lo veo clarísimo, porque el empresario sí requiere una decisión. Te digo que la otra es, pues tengo 22 años y ya entré a trabajar a esta aseguradora y ya seguí y ya me subieron y ya... O sea... Piensas poco, realmente, ¿no? Pero el chiste es que sí veo diferencias, ¿no? O sea, en una parte hay una necesidad de reconocimiento institucional, organizacional, un sentido de pertenencia en la parte corporativa. Ser más gregario es importante. Tener poca aversión al riesgo, más bien tener aversión al riesgo, tener la costumbre de tomar decisiones muy seguras, institucionales y estables, preservar el status quo, moverte políticamente bien, todo eso es del mundo corporativo. Y del mundo no corporativo, pues lo que tienes como competencias, según yo, es la capacidad de aprender de todo lo que ves, una aversión, una propensión al riesgo muy fuerte, el saber, no tienes miedo de fallar, porque el fallar te enriquece y te enseña, no tienes un driver económico, la seguridad no es uno de tus motores, y entonces aprendes a manejar la incertidumbre, tienes que ser mucho más creativo. Hay cosas ahí que tú dices, por ejemplo, lo del driver económico. Yo creo que el driver económico puede estar. No necesariamente no tienes que tener un driver económico, nada más tienes que tener lo que dijiste antes, comodidad con el riesgo, ¿no? Sí. A ver, yo creo que todos los empresarios salimos porque pensamos que nos va a ir mejor económicamente a la larga afuera que adentro. Correcto. Ajá. Sí, no sé cómo mencionarlo, porque es un driver económico a largo plazo. Sí. Ajá. Sí, estás dispuesto a justamente como a aplazar la recompensa, ¿no? Exacto. Sí, eso sí estoy exacto. Ese es el punto. Ok, me encanta. Y habría un punto que yo también agregaría, que bueno, te interrumpí, entonces no sé si lo ibas a decir, pero la estrategia. O sea, eso sí lo iba a decir. No es cierto. Sí, yo me he dado cuenta que tú puedes emprender, pero si emprendes sin estrategia, va a ser como una bala perdida, ¿no? Entonces también creo que como emprendedor tienes que ser bien estratega, porque en el mundo corporativo muchas veces la estrategia te la bajan, te la dan, ya existe, ¿no? Y aquí la tienes que estar creando y te tienes que dar el tiempo para crearla y no solo para reaccionar. Entonces eso también se me hace un muy buen punto. Eso es importantísimo, y además es una estrategia que sea funcional. La estrategia de un emprendedor la valida un cliente a los 2 minutos, ¿no? O sea, tengo una gran idea, voy a vender chocolate, no sé, helado de chocolate frío o caliente, o sea, una tontería. Salgo y no hay mercado. Entonces tu estrategia no sirvió. Claro.
punto, se acabó, ¿no? Y no va a haber, o sea, no le puedes decir, oye, pues ahí ya es como que sí, ¿no? ¿No? Oye, jefecito, ponme bien ahí en la evaluación del desempeño. No, o sea, aquí no hay evaluación del desempeño. Claro. ¿Vendiste o no vendiste? ¿Está apreciado o no está apreciado? Se acabó, ¿no? Buenísimo. Oye, mira, pues a ver, te quiero hacer una última pregunta ya para cerrar este episodio. Y es, si pudieras regresar y hablar con el Rob que estaba en el mundo corporativo y le pudieras decir solamente una cosa, ¿qué le dirías? ¡Ya salta! ¿Qué haces aquí? Buenísimo. Sí, le diría, sí, es algo que debería yo haber empezado mucho antes. No sé si me hubiera ido mucho mejor, pero sí creo que hubiera sido más feliz. Padrísimo, Rob. Oye, pues qué padre episodio, qué ricas enseñanzas nos dejas. Mucho que pensar. Yo creo que el que está en el mundo corporativo y escucha este episodio, al menos ya tiene un paso a paso que puede seguir para tomar la decisión. Entonces me hace padrísimo. Quiero agradecerte por otra vez dejarnos tus enseñanzas, tu sabiduría. También agradecer a toda la gente que nos escucha. Esperemos que les haya dejado algo muy bueno este episodio. Y nos vemos pronto por acá en las redes. TikTok, en Instagram, en Facebook. En YouTube, en Spotify, como Entre Founders, ahí nos pueden encontrar. Y en nuestras redes personales somos Roberto Palomino y María de Buen. También así nos pueden buscar en los diferentes canales. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, estuvo padrísimo compartir con ustedes. Suerte.